la extensión tiene que ir, y bueno, lo está diciendo usted, va por otro lado. Yo creo que si uno va, entiendo la extensión, quizás no es eso solamente el significado, pero en este sentido que la universidad, como dice usted, va de un territorio, se extiende o se abarca, de alguna forma penetra, invade, no invasión territorial, pero digo, se mete en un terreno que le es ajeno, y de ese lado creo que va la extensión. Y yo creo que cuando uno va de lo conocido, de ese terreno que le es propio, a lo desconocido, si pretende ingresar siendo el que sabe todo, no se va a relacionar con nadie. Porque es la realidad. Y otra cosa que me quedó, me parece que debe ser muy difícil, si uno habla de estos barrios o de estas zonas vulnerables, plantear cómo llegarles desde el distanciamiento social. O sea, si esta invasión espacial, ingresar al barrio, no se puede hacer porque es violar el distanciamiento, o el aislamiento preventivo y obligatorio, cómo llegarles a esa comunidad que a su vez tiene un montón de otras falencias. A ver, un Zoom, hay que ver quién tiene el celular, quién tiene forma de acceder a eso. Yo voy a contar Yo dos cosas. justamente, Sí, perdón, Nicolás, buen yo día, no ¿cómo tengo, va? buen día, Sí. yo no tengo experiencia en el área, pero Ujú, justamente iba a decir lo mismo que Nicolás ujú, en relación a la pregunta que hizo usted ujú, de la complicación ahora en pandemia, y justamente en ujú, esto de que si en extensión se construye y no hay un nivel de que porque uno es profesional o casi profesional, es portador del saber y va e impone un contenido, sino que se construye. Justamente lo que me da la sensación es que si no vamos y observamos y charlamos y nos ponemos de acuerdo en necesidades, en intereses, en limitantes de infraestructura, de ujú, lugares, es muy difícil planificar qué es lo que ese sector de la comunidad necesita, quiere, desea, ujú. me parece a mí. Sí. Claro, pero igual para mí sí son chicos que están excluidos porque son chicos que trabajan desde los 9, 10 años y capaz que no van a la escuela, o sea, no es una obligatoriedad para ellos. Y nosotros les decíamos, bueno, como era un lugar de apoyo, o sea, la excusa era tenés que ir al colegio como derecho del niño. Y me parece que igual, o sea, sí digamos que somos lo que tenemos como el conocimiento de esto que estamos estudiando y lo podemos plasmar y aprender nosotros también no sé, a la formalidad de, no sé, de aprender a organizar un grupo y a interactuar con ellos y a decirles, bueno, vos tenés el derecho de esto, ¿entendés? Porque los padres no se acercaban al espacio, ellos solos. El nene de 4 iba con la hermana de 7 y solos en el barrio, por ahí, ¿entendés? Un día un nene llegó, un nene que tenía creo que 6, tenía toda sangre en la mano. Y le digo, o sea, le digo, ¿qué tenés en la mano? Y me dice, sangre. ¿De dónde? Maté una rata, me dice. Le digo, bueno, anda a lavarte las manos. Y yo me quedé como, o sea, mínimo la higiene. Está bien, mató a la rata, genial, pero estaba ensangrentado el nene. ¿Y cómo haces ahí? No sé. Yo quiero, A mí lo que sí. me... Sí, perdón, profe. ¿Dónde estamos? ¿Fernando? No, ¿quién es? Sí, sí, no, Y pero... Nicolás. Fernando. Sí, Ah, Fernando. Fernando. No, lo que me surge pensar, y en realidad, a ver, por ahí este primer encuentro en lo personal, como no trabajar sobre lo que está hecho, y esto es como una cuestión, una intención personal, sino pensar, digamos, cómo se construye esa extensión. O sea, no pensar estrictamente como bajo el programa que ya está definido o delimitado, digamos, sino pensar cuál es la matriz o cómo se construye algo así, o sea, cómo son esos vínculos institucionales o, insisto, a qué tipo de población, cómo pensamos esa población, cómo pensamos el territorio. Porque a veces cuando pensamos extensión, yo no sé si estoy equivocado o no, por eso estoy tratando de aclarar, digamos. Cuando pensamos extensión nos vamos estrictamente a lo vulnerable, nos vamos Ujú, estrictamente a una idea de pobreza y nos vamos estrictamente a una idea de marginalidad.
que no digo que no, y no digo que después haya que definir cuáles van a ser los criterios y hacia dónde va a apuntar en este caso la universidad, pensando que en lo público, en la inclusión, en la garantización de derechos. Ahora, eso por un lado, y después pensamos en general, y por ahí me estoy equivocando, pero son sentidos que operan, pensamos en la infancia, niñez e infancia, está bien como vulnerable, pero yo pienso, por ejemplo, ¿qué pasa con los adultos mayores en este contexto? ¿Qué pasa con ese padre, esa madre o esa familia que no está pudiendo observar que por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el acceso que tienen, por ejemplo, esas otras poblaciones a lo que son los juegos, las prácticas corporales, la gimnasia, los deportes? ¿Cómo se aborda eso? Entonces me parece que hay una cuestión podría decir, intergeneracional que debería también contemplar a la hora de pensar al menos cuáles son los alcances que podría tener la extensión. No quedarnos estrictamente en niñez e infancia. Yo voy a decir algunas cosas, después les voy a dejar que sigan hablando. Incluso le quiero dar lugar a Luisina. Luisina, que es, ustedes saben, es ayudante diplomada de la cátedra, que está a cargo de las comisiones K y L. Lu es una extensionista de la primera hora y en este momento ella coordina el proyecto y está a cargo del espacio de gimnasia para mujeres, que ahora ella un poco va a contar y yo voy a dar el pie de cómo surge esta cuestión. Y bueno, y está Mati también, que ha sido extensionista. Mati, ya lo presentamos el otro día en el taller de lectura, que es adscrito a la cátedra. Yo voy a hacer como un punteo, por ahí sin hilo, pero para ir relatando, ¿no? Primero, yo soy el barrio. ¿Por qué soy el barrio? Porque vivo a 8 cuadras de Malvinas, pero no dejo de ser el barrio. Cuando yo me mudé a este barrio hace unos cuantos años, lo primero que me dijo mucha gente fue, uy, tené cuidado, mira que acá cerca hay un asentamiento. Era como un prejuicio, ¿no? Voy contando todas estas cosas para que ustedes puedan entender también cuál ha sido mi recorrido en relación al primer día que yo fui a Malvinas. Andrea, que es la directora del proyecto, me había invitado al proyecto. Yo en ese momento no podía. Cuando pude ingresar al proyecto, me di cuenta que yo estaba viviendo a 8 cuadras del barrio, ¿no? Y que cuando nos inundamos todos. Y que cuando llueve, el barrio de la calle donde está la placita y donde está Bases para Pensar, que es la ONG donde nosotros tenemos la base de nuestro proyecto, es el mismo barro. Y que la única diferencia entre la zanja donde me caí la última vez de la inundación con la mía es que acá está entubado y allá no, ¿no? Que el basurero pasa igual, acá que allá, y que la basura es un problema grande para todo el barrio, digo, ¿no? Y ahí me di cuenta que ese espacio de vulnerabilidad, ¿no? Ese espacio de, Luisina me va a ayudar con la palabra porque ahora no me viene a la cabeza, cuando hacemos las reuniones de extensión y buscamos espacios donde llevar algo que está faltando, digamos, vacancia, ¿no? Los espacios de vacancia, así se llama cuando se definen, era también mi espacio de vacancia. Y no importaba que yo tuviera un título universitario, ni que mi casa se hubiera hecho de una o cual manera, o que fuera más grande o más pequeña. Yo era parte de esa vulnerabilidad, formaba parte del corazón de la vulnerabilidad, que es vivir en un lugar donde la basura se acumula en una esquina, ¿sí? Donde se corta la luz porque hay mucha gente que está enganchada porque no puede acceder, y no digo no quiere pagar, no puede acceder al servicio eléctrico, ¿sí? Me di cuenta que Malvinas buscaba igual que mi cuadra, que nos asfaltaran, que pasar el basurero, que nos garantizaran tener electricidad, que peleamos con el pozo porque se tapa, y todas esas cuestiones eran parte de mi vida también. O sea,
era parte de mi vacancia, ¿no? Entonces a veces, hay una cosa que no sé si lo dijo Nicolás, lo dijo Fernando, esto de lo difícil que es entender qué pasa en otro lugar cuando no puedo entender que soy parte de ese lugar, ¿no? Que en definitiva hay algo, hay un hilo, ¿vieron la historia del hilo rojo, ¿no? Hay un hilo que en algún punto nos une. Luisina no me va a dejar mentir, si hay algo que lamentamos de no poder, de que este encuentro, de que esto sea virtual y que tengamos que llevarlo virtual, además porque nos está costando mucho pensar en cómo llevar la extensión, porque la extensión tiene eso. Hoy Fernando, ¿qué es la extensión? La extensión es eso, es el contacto, es el estar, es el reconocer mi vulnerabilidad en la vulnerabilidad del otro y entender que yo soy tan vulnerable como él o como ella y que la vacancia es igual para todos, ¿no? En muchos puntos. Yo tengo una anécdota, lo último, y después voy a dejar porque nos quedan 10 minutos de este, después entramos al otro. Yo llegué al barrio y como buena señorita maestra de primaria, íbamos saliendo de la placita y rodeados. Tenemos un montón de fotos, tenemos filmaciones, tenemos de todo. No las quisimos poner hoy para no crear un preconcepto, que la imagen viniera después de la idea de lo que ustedes hicieran hoy, ¿no? Y yo iba caminando y miro y digo, cuidado con la zanja. Y todos y todas los peques que estaban alrededor mío me miraban como diciendo, vos tenés cuidado, acá la extranjera sos vos, ¿no? Esta zanja es nuestra, la caminamos todos los días, sabemos dónde está, ¿no? Ese fue un primer golpe, ¿no? Diciendo, sí, obvio, acá la extranjera soy yo. ¿Quién viene a aprender? Yo. ¿Qué sé? Nada. Nada. El espacio de la extensión es un espacio de construcción continua, de aprendizaje continuo, de visualizaciones continuas. Cuando hablamos de inclusión en el espacio de extensión, no hablamos de incluir a nadie, ni tampoco de incluirnos como grupos sociales. La inclusión es un proceso personal que se hace acá, ¿sí? En relación a los proyectos de vida. Y ambas partes nos mostramos espacios de proyectos de vida, ¿sí? Ambas partes. Yo no quiero lagrimear, por eso le voy a dejar hablar a Luisina, porque para mí fue parte de un nuevo proyecto de vida la extensión, ¿sí? Reconocer y reconocerme en el espacio de vulnerabilidad fue parte de un nuevo proyecto de vida. Entonces, y ahí es donde pude analizar desde dónde la inclusión. Porque yo siempre fui de las que decía, ¿quién incluye a quién? Hay una supremacía. Si hablamos de inclusión, hay alguien que incluye y alguien que es incluido. Y en ese momento me di cuenta que la inclusión no es un proceso externo. Que la inclusión es un proceso que pasa internamente, reconociendo los espacios, ¿no? Donde quiero no incluirme, sino crecer, ser, definirme, ¿sí? Poder encontrar en el otro, incluirme en el otro, ¿sí? Amorar. Después les voy a decir, porque la quiero buscar y decírselas bien, ¿sí? Amorar. Es una palabra que tiene un significado en el marco del amor, ¿sí? De esto de el encuentro,